Hola, vamos a dar continuidad a las cápsulas de estadística de la UAM en el área de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Estas cápsulas las hemos realizado 3 profesores: Jesús Ramírez Rosales, Alberto Isaac Pierdán Rodríguez y María Dolores Don Juan Morales. Esta cápsula ahora se trata de la descripción de datos, la primera parte. Vamos a iniciar con una bella frase de Thomas Jefferson que dice así: nada sobre esta tierra puede detener al hombre que posee la correcta actitud mental para lograr su meta. Nada sobre esta tierra puede ayudar al hombre con la incorrecta actitud mental. Y bueno, dando continuidad a lo que un investigador se pregunta en todo un proceso que se debe de plantear para poder resolver una situación que le interese, de su interés. Entonces, ya habíamos visto que el primer paso es definir el problema. Y para definir el problema hay que hacer todo un marco teórico, hay que hacer objetivos general, específicos, definiciones, conceptos y demás. Después hay que formular una hipótesis y antes de la hipótesis hacerse una pregunta de investigación. Después hay que buscar la información, analizar información, llegar a conclusiones y tener un nuevo problema o un nuevo paradigma. Entonces, este proceso ya lo vimos en cápsulas anteriores. Ahora vamos a ver el punto 4, que es analizar la información. Entonces, en este punto, ¿qué vamos a revisar? Vamos a ver todo lo que es la descripción de datos en su parte gráfica y en su parte numérica. Para lo cual hicimos este diagramita donde tenemos los métodos tabulares, los métodos gráficos. Dentro de los métodos tabulares tenemos la tabla de distribución de frecuencias absolutas, la tabla de distribución de frecuencias acumuladas, la tabla de frecuencias relativas, la tabla de frecuencias relativas acumuladas. Y todo esto lo podemos hacer en una sola tabla. Estos son métodos tabulares. Dentro de los métodos gráficos tenemos los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Para los datos cualitativos podemos utilizar los diagramas circulares o los diagramas de barra. Y en los cuantitativos podemos hacer diagramas de línea, diagramas circulares, diagramas de dispersión, histogramas, que son muy parecidos a los diagramas de barras. Y dentro de las tablas de estadística tenemos la distribución de frecuencias. ¿Qué es la distribución de frecuencias? Es una tabla de frecuencias donde vamos ordenando la tabla con todos los datos estadísticos, asignando a cada uno su frecuencia correspondiente. Y tenemos que tener una primera columna donde vamos a poner los valores que va tomando cada uno de los datos renglón por renglón. Y los tipos de frecuencia, tenemos la frecuencia absoluta, donde es el número de veces que aparece un determinado valor en el estudio estadístico. Y cada una F subíndice I es un renglón y es la suma de las frecuencias absolutas, que es igual al número total de datos. Entonces, F subíndice 1 viene siendo el primer renglón, F subíndice 2 el segundo renglón, F subíndice 3 el tercer renglón, y así hasta el 10º renglón. Y debe ser igual al total de datos. Por lo general, la N mayúscula la usamos para población y la N minúscula para tablas. Aquí estamos usando estas dos, pero no importa. Y todo esto de frecuencia absoluta lo vamos a ver más claro con un ejemplo más adelante que vamos a ver.
Y para indicarlo en forma resumida, vamos a usar la letra griega sigma, sigma mayúscula. En matemáticas es muy usual que utilicemos todo el alfabeto griego. Y en este caso, ese es sigma. Entonces, sigma significa una sumatoria. Y es la sumatoria de todos los renglones con subíndice i, desde que vale 1 hasta que vale n, y el total va a ser n. Ahora, ¿cómo vamos a sacar la frecuencia relativa? La frecuencia relativa va a ser el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de los datos. Y lo podemos expresar en tantos por cientos y se representa por n subíndice i. Aquí estamos utilizando estas letras, pero en los libros van a encontrar diferentes símbolos matemáticos que se pueden utilizar o pueden poner el nombre de frecuencia relativa absoluta. Y la suma de estas frecuencias va a ser igual a 1. Y aquí está representada un renglón con un renglón entre el total de los datos. Y la frecuencia acumulada, simplemente vamos a ir acumulando cada una de las sumas de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Y lo vamos a representar por una F mayúscula subíndice I. Y la frecuencia relativa acumulada simplemente va a ser el cociente de cada una de las frecuencias acumuladas entre el total de los datos. Y también lo podemos expresar en tanto por ciento si lo multiplicamos por 100. Después nos vamos a la parte de las gráficas. En el diagrama de barras utilizamos por lo general los datos cualitativos o los datos cuantitativos también de tipo discreto. También puede ser de tipo continuo. Todo depende cómo queramos hacer la representación de nuestros datos en nuestras investigaciones. Y por lo general lo representamos en los ejes de las coordenadas. El eje de abscisas se colocan los valores de la variable y sobre el eje de las ordenadas las frecuencias absolutas o relativas acumuladas. O sea, en el eje de coordenadas, por lo general siempre usamos el primer cuadrante, donde las X son positivas y las Y es positiva. Por lo general es el cuadrante que más utilizamos en estadística, porque siempre tenemos valores positivos, por lo general. Los datos se representan mediante barras de una altura proporcional a la frecuencia. Si la frecuencia fue 5, va a tener altura de 5. Si la frecuencia es de 10, va a tener el doble de esa de la de 5. Lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, ¿qué es un polígono de frecuencias? Simplemente se forma uniendo los extremos de las barras mediante los segmentos. Simplemente, vamos a verlo también, adelante. También podemos realizarlo trazando los puntos que representan las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos. En el diagrama de sectores, podemos utilizar todo tipo de variables, cualitativas, cuantitativas, ¿sí? Y frecuentemente se utiliza mucho en las variables cualitativas. Y esto no es más que una circunferencia de 360 grados, pero tenemos herramientas tecnológicas como el Excel, que va a ser una forma fácil de hacer este tipo de gráficas. Los datos los representamos en un círculo, de modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. Y si lo ponemos en porcentaje, también de acuerdo al porcentaje. Y siguiendo con las gráficas, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Es muy parecido el histograma con el diagrama de barras, es casi lo mismo. La utilizamos para las variables continuas o para las variables discretas, con un gran número de datos y que los hemos agrupado en clases. Esta parte de clases también la vamos a ver en otra cápsula. En el eje de las abscisas se construyen unos rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo y por altura la frecuencia absoluta de cada intervalo. La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Y
para hablar ya de las tablas, cómo vamos a hacer las gráficas y cómo vamos a hacer las tablas, nos vamos a basar en este ejemplo. Este ejemplo nos dice que durante el mes de julio en una determinada ciudad se registraron las siguientes temperaturas máximas. Recordemos que nuestra variable es esta, las temperaturas. Las temperaturas es una variable cuantitativa continua, porque admite dos valores entre la variable. Recordemos esas definiciones que ya vimos en cápsulas anteriores. Porque si lo podemos poner en grados, también lo podemos poner en centígrados y podemos hacerlos en mediciones más pequeñas. Entonces aquí nos están dando temperatura 32, 31 y así sucesivamente hasta 29. Entonces, en la primera columna de la tabla vamos a colocar la variable ordenada de menor a mayor. Y en la segunda columna vamos a hacer el recuento. Y en la tercera columna vamos a ir anotando la frecuencia absoluta. Si nosotros copiamos estos datos directamente en Excel, aquí tal cual como nos los dieron, podemos ordenarlos y entonces tenemos el más pequeño y el mayor. Y si nos damos cuenta, el número más pequeño es 27, el 28 se repite 2 veces, el 29 se repite varias veces y así nos vamos hasta el 34. Entonces quiere decir que la temperatura, el rango que vamos a tener la temperatura, la mínima de esta base de datos es 27 y la máxima es 34. Esto lo podemos hacer en la hoja de cálculo, que lo vamos a ver en una cápsula más adelante. Ahora, ¿cómo hacemos la tabla de estadística? Aquí, en esta primera columna, le vamos a llamar X, que sería nuestra variable. La variable es la temperatura. Ya dijimos que es una variable cuantitativa continua. El valor más pequeño era 27, seguimos en 28, 29, 30, 31, 32, 33, hasta 34. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores diferentes de temperaturas. Estos son los valores. Y vamos a ver cuántos datos tenemos de cada valor. Primero vamos a hacer el recuento. Aquí ya ponemos en un círculo que la temperatura más pequeña es 27 de los datos, la más grande es la 34. Ahora, vamos para hacer el recuento. Si no tenemos los datos ordenados, primero vemos cuál es el dato más pequeño, cuántos datos de 27 hay. Si checamos todos estos datos, nos damos cuenta que es el 27. Le vamos a poner una rayita aquí para saber que es el 27 y aquí le vamos a poner un palito y sabemos que va a ser el número 1. Ahora vamos a ver de la temperatura 28 cuántos hay. Aquí vemos que hay una, aquí vemos que hay otra, son 2. Entonces vamos a poner 2 rayitas. Vamos a la temperatura 29. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otras. Conforme las vamos descubriendo, las vamos a ir poniendo acá, ¿sí? Voy a señalar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegue a la quinta, le voy a poner esta rayita de acá. 4 rayitas primero y una acá. Eso quiere decir que aquí va a ser número 5. Y este último que está acá sería la otra rayita. Entonces va a ser más fácil contarlas. En el número 30 también checamos cuántas hay. Le pongo esta y le pongo la primera rayita. Esta es la siguiente y le pongo la segunda rayita. Esta es la tercera y le pongo la tercera rayita. Esta es la cuarta y le pongo la cuarta rayita. Esta es la quinta y la ponemos así cruzada. Y esta es la sexta. Perdón, acá está la sexta. Le ponemos una rayita. La séptima y le ponemos la otra rayita. Entonces serían 7. Y por eso aquí ponemos 7. Así es más fácil. Entonces el recuento, esta es la forma en cómo lo vamos a ir haciendo.
Y ya después, ya que lo hicimos para cada uno de los valores, ver cuántas hay, entonces ponemos la frecuencia absoluta. Aquí encontramos nada más 1, aquí encontramos 2, aquí dijimos que este vale 5, más 1 serían 6, este vale 5, más 2 son 7, 5 más 3 serían 8, aquí nada más hay 3, aquí también hay 3, aquí nada más hay 1. Y luego vamos a sumar todo esto y nos va a dar 31. Esta sería la famosa sumatoria de las F's Is. Ok. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Aquí les volví a poner esta gráfica ya con más detalle, un ejemplo de un dato de cómo se va haciendo. Podemos empezar con el número 32 y lo ponemos una rayita, el número 31 y le ponemos una rayita, luego el 28 y le ponemos una rayita. Podemos ir en este orden o como lo hicimos anteriormente. Se pueden hacer de las dos formas, como ustedes se les haga más fácil hacerlo, sobre todo cuando lo hagan en el cuaderno o cuando lo hagan en una evaluación que no tengan la hoja de Excel. Ahora sí pasamos a las frecuencias absolutas. Entonces, una vez que hicimos el recuento, renglón por renglón, nos debe de coincidir este con el número de datos. Si nuestros datos fueron 31, aquí también debe de haber 31 datos. Acá tenemos nada más 8 valores. Entonces nos debe de coincidir siempre con el total de datos. Debemos ser cuidadosos cuando lo hagamos para poder tenerlo. Ok, entonces ahora sí. Dijimos que la F mayúscula subíndice I iba a ser la frecuencia acumulada. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, el primer renglón de la frecuencia absoluta es 1, lo vamos a poner tal cual como está y le ponemos el 1. Después, el siguiente renglón de la frecuencia absoluta, vamos a sumar el renglón anterior, que sería este 1, con el segundo renglón de la frecuencia absoluta, que es 2. 1 más 2 son 3. Aquí está. 1 más 2 son 3. ¿Sí? Número de veces que va apareciendo cada uno de ellos. Luego este 3 lo vamos a sumar con el tercer renglón de la frecuencia absoluta. 3 más 6 nos da 9, que sería aquí el tercer renglón. Y así nos vamos. 9 más 7, 16. 16 más 8, 16 más 8, 24. 24 más 3, 27. 27 más 3, 30. 30 más 1, 31. Entonces, este valor de aquí nos debe de coincidir con este valor al final. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa dijimos que le íbamos a poner como n subíndice i, aunque en los libros pueden encontrar otra forma de simbólicamente de ponerla, o podemos poner el nombre completo, frecuencia relativa absoluta. Dijimos que íbamos a tomar la columna de la frecuencia absoluta y cada renglón de la frecuencia absoluta lo vamos a dividir entre el total de datos. Entonces, 1 entre 31 nos da 0.032 y lo ponemos aquí. Y luego, el 2 sobre 31 nos va a dar 0.065. Luego, el 6 sobre 31 nos va a dar 0.194. Y así sucesivamente. El total de datos debe darnos 1 o cercanos a 1. La suma de todos estos nos tiene que dar 1. Si lo hicimos en una calculadora en forma manual y nosotros aproximamos los datos, hicimos una buena aproximación, puede ser que nos quede el punto 99999 o nos quede 1.000001. Está bien. En Excel los datos nos van a quedar exactitos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora,
Si queremos obtener la frecuencia relativa acumulada, simplemente vamos a la columna de la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de datos. Entonces sería 1 entre 31 nos da 0.032. Luego 3 entre 31 nos da 0.097. Luego 9 entre 31 nos da 0.290. Y así sucesivamente, 16 entre 31.516, 24 entre 31.774, y así sucesivamente. Y esta columna no se suma. Este último valor acá nos tiene que coincidir con este, 1. Ahora, esta es una forma de calcular la frecuencia relativa acumulada. Otra forma fue cómo calculamos la frecuencia acumulada, pero con la frecuencia relativa absoluta. Ponemos el 0.032 y lo ponemos directamente acá. Luego este lo sumamos con este y nos va a dar 0.97. Luego este lo sumamos con este y nos va a dar esto. También así lo podemos hacer. Ahora, para obtener los porcentajes, lo que tendríamos que hacer es que toda esta columna la tendríamos que multiplicar por 100 y también toda esta columna la tendríamos que multiplicar por 100 para poder hacer nuestras gráficas. Si la multiplicamos por 100 es como recorrer el punto decimal 2 decimales, sería 0,3, entonces sería el 3.2%, el 6%, el 19.4% y así también sobre esta. Esa es otra forma de cómo podemos verlo. Ahora, para graficarlo, esto los hice en Excel. Les voy a enseñar en la otra cápsula cómo vamos a hacer las gráficas. Entonces, en este diagrama de barras, en la parte de las X, pusimos la temperatura. Aunque empieza aquí en 27 y aquí empieza en 0, podemos poner una rayita y lo podemos poner ahí sin ningún problema. Y sobre la izquierda, en el eje de las Y, vamos a poner las frecuencias. Y vimos que las frecuencias, la más alta era 8. Entonces ponemos del 0 al 8. Aunque sean dos diferentes formas de ponerlo, está bien. Entonces, aquí la temperatura 27, como nada más hay una, aquí lo ponemos a la altura del 1. La temperatura 28 nos dio 2 veces, la ponemos a esta altura del 2. 29 nos dio 6 veces, la del 30, 7, la del 31, 8 y así sucesivamente. Ahora, esto lo hacemos, esta gráfica la hacemos con la columna de las frecuencias absolutas. Y esta con la frecuencia relativa absoluta en porcentajes, ya multiplicado por 100. Entonces aquí vemos la temperatura 27, nos da el 3.23%. La temperatura 28 nos da 6.45% y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que esta, que es la mayor, el 25.81%, fue precisamente la temperatura 31. Entonces, esta es una forma de hacerlo en sectores o de pastel, la gráfica. Una forma de polígono, aquí ponemos nuestras temperaturas, acá ponemos nuestras frecuencias y vamos poniendo, sabemos que la temperatura 27 tuvimos una, de la 28, 2, vamos poniendo aquí el número de veces que tenemos cada uno de los valores de la temperatura y después simplemente nada más unimos los puntos y esta unión es lo que se llama polígono de frecuencias de las temperaturas. Ahora, si nosotros queremos hacer lo que le llamamos la ojiva, que es la frecuencia acumulada ya en porcentajes, ya multiplicada nuestra columna que obtuvimos hace un momento de la frecuencia acumulada relativa en porcentaje, siempre vamos a ver que la ojiva es una gráfica que va creciendo, va hacia arriba y el último punto, que es este, coincide con el 100% porque vamos acumulando todos los datos. Y lo más interesante en cápsulas posteriores es saber interpretar
este tipo de gráficas que muchas veces las vemos en los periódicos, también estas, y a veces no sabemos qué están haciendo, a veces sí nos informan, a veces no nos informan. Y para terminar esta cápsula, vamos a leer esta frase que dice que un optimista ve oportunidades en toda calamidad y un pesimista ve calamidades en toda oportunidad, de Sir Winston Churchill. Cada quien como quiera verlo. Muchas gracias.